acompaña Juanita. Gracias, Juanita, porque sentíamos algo de desaire. Vamos a iniciar con Miguel. Adelante, Miguel. Por supuesto que tenemos 15 minutos para los comentarios de cada uno de los lectores. Al final le daremos desde luego la palabra a la autora, a una de las autoras, y posteriormente si alguien del público quisiera hacer algún comentario, pues abriríamos una ronda de preguntas y desde luego de respuestas. Adelante, Miguel. Buenas noches a todos. Bueno, agradezco a los compañeros del CIA y de la Sociedad Sonorense de Historia por la invitación para comentar este libro. Igualmente quiero decir que es un honor para mí compartir la mesa con José Rómulo Félix Castelo, Álvaro Bracamonte Sierra y una de las editoras del texto, que es Juana María Moreira. Un kilo de huevo cuesta más que un kilo de pollo. Se siembran millones de hectáreas para alimentar animales en vez de humanos. Se siembran miles de hectáreas para producir energéticos en lugar de alimentos. Los alimentos, en vez de satisfacer necesidades humanas, satisfacen la voracidad de las bolsas de valores porque son motivo de commodity, se dice en la actualidad, es decir, de especulación, de participación en las bolsas de valores para especular. Entonces, los alimentos escasean y los precios suben. México tiene el primer lugar de obesidad en el mundo. Vivimos en un mundo kafkiano. Permean las situaciones ilógicas donde el hombre es víctima de absurdos que no puede o no quiere controlar. El tema de los alimentos debería de estar colocado en el centro de las preocupaciones reales a nivel mundial. La primera aproximación al asunto se relaciona con el incremento de los precios asociado a problemas de escasez. Se sigue que cuando se tiene oferta y capacidad de consumo, los alimentos que se ingieren no son garantía plena de nutrición sana para quien los adquiere o los consume. La producción de alimentos está muy mal distribuida en el mundo y el acceso a ellos depende también de la distribución de la riqueza, igualmente mal distribuida a nivel planetario. Si nos remitimos a indagar las causas de los porqué de la llamada crisis alimentaria del siglo XXI, encontramos al menos tres porqué. Las grandes cantidades de cereales utilizados para elaborar combustibles, por la especulación a la que son sometidos productos del campo, granos sobre todo, en las bolsas de valores, y por la reducción de la frontera agrícola que produce alimentos en virtud de que la tierra fértil está transitando de los campesinos a propiedad de bancos, empresas y fondos de inversión. El de los alimentos, junto con el cambio climático, el desempleo y la inseguridad, es el gran tema de hoy y del futuro. Se transita ya por él y ha llegado para quedarse. Desafortunadamente, socialmente se tiene poca conciencia de ello, y en los diseñadores de política económica para el campo, en muchos países predomina la tesis de que es mejor importar barato en lugar de producir caro. Pero no todo es opacidad. Hay grupos de conocedores, de especialistas, que saben que este es el talón de Aquiles de la sociedad contemporánea, por eso lo están estudiando y proponiendo alternativas. El libro que ahora presentamos, Alimentación Contemporánea, un paradigma en crisis y respuestas alternativas, editado por María del Carmen Hernández Moreno y Juana María Meretes Torres, con el sello editorial del CIAR
y clave editorial, justamente este año, el libro acaba de salir, es un texto que pone los puntos sobre las sillas del problema, o dicho de otra manera, es un libro que pone el acento en el talón de Aquiles del sistema alimentario contemporáneo. Compuesto por una introducción general y 3 secciones donde se integran 10 capítulos, los autores del texto transitan desde la crisis del modelo vigente hasta diversas formas de alternativa alimentaria. El contexto de la crisis alimentaria y respuestas institucionales, comportamiento alimentario, tradiciones y consumo social de alimentos y sustentabilidad y producción local de alimentos son las 3 grandes partes del documento. De los capítulos integrantes comentaré 5 y el maestro José Rómulo Félix, con quien me honro decir en un principio de compartir esta presentación, los otros 5. En el primer capítulo, llamado El declive de la fase agroexportadora neoliberal en el contexto de la crisis capitalista alimentaria, escrito por Blanca Rubio, una especialista, se hace una muy importante aportación para entender las transformaciones de la agricultura mundial de la década de los 80 del siglo pasado a la fecha. Como se recordará, el modelo hoy en entredicho privilegió la producción de cultivos de exportación no tradicionales, como flores, frutas y hortalizas, en detrimento de los alimentos básicos que se prefirió importar de países desarrollados. Pero el modelo está en declive, dice la autora, con excepción de países como México, Colombia y Chile, que continúan aferrados a la lógica ortodoxa de las ventajas comparativas, casi siempre en detrimento de las ventajas sociales. Hay una oleada de cambios donde un grupo de países han dado un giro hacia la producción de cultivos energéticos, en torno de los cuales se figuran las trayectorias de los precios internacionales agrícolas, por un lado, mientras que otros están regresando al cultivo de básicos auspiciados por las propuestas de instituciones como la FAO y la CEPAL, giro al cual los diseñadores de las políticas agrícolas en México se resisten. O sea, reitero, el giro hacia el cultivo de básicos encuentra resistencia en la política agrícola mexicana. El segundo trabajo, Apuntes para una estrategia de soberanía alimentaria, de Gustavo Chapela, empata con el anterior en una de sus preocupaciones, la producción de alimentos básicos. De no corregirse el rumbo, dice el autor, se percibe un panorama dantesco de pobreza alimentaria y pérdida de soberanía, enfocando el tema desde una perspectiva ética, es decir, desde lo que debería ser. Chapela ubica las causas multicausales del problema, que en la crisis de 2008 tuvo el punto de quiebre en la gráfica que marca la tendencia de los precios en los alimentos, cuya alza llegó para quedarse en un entorno donde el capital especula y los convierte en commodities de las bolsas de valores. Los alimentos, dice el autor, los alimentos no son para alimentar estómagos de millones de pobres, sino para alimentar los beneficios de muy pocos capitales transnacionales. Para el qué hacer, el autor se remite a la FAO y a la Cumbre Mundial de Alimentos de 1996, que plantea la urgencia de producir suficientes alimentos inocuos y nutritivos a fin de llevar una vida activa y sana. El marco general de su estrategia proviene de la iniciativa América Latina Sin Hambre, promovida por la FAO, en la cual se plantean 6 pilares de acciones directas soportados por 4 fundamentos. Los pilares considerados son disponibilidad, accesibilidad por ingresos, accesibilidad por infraestructura, estabilidad, uso, calidad y acciones afirmativas de género. Los fundamentos básicos incluyen acciones habilitadoras de los agentes ciudadanos, reformas en las políticas e instrumentos fundamentales y arreglo institucional, el marco jurídico normativo relevante y un sistema de evaluación. Pequeña agricultura, economía familiar a partir de experiencias como la vivida en Michoacán,
con apoyo institucional pueden ser, dice el autor, una buena alternativa en aras de la soberanía alimentaria, un tema que estuvo en la cúspide del interés político a finales de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado y que fue desmantelado por el interés neoliberal. En la apuesta del autor hacia la soberanía alimentaria, hubiera sido interesante saber su opinión sobre la reconversión de millones de hectáreas orientadas a la exportación por cultivos básicos para la alimentación. Entonces hubiésemos tenido más elementos para responder a la pregunta que el propio autor se hace: ¿soberanía alimentaria, objetivo, viable o utopía?, se pregunta el autor. El tercer capítulo del libro, escrito por Gerardo Torres Salcido, se denomina Tortilla de maíz, políticas sociales, movimientos populares y consumo de los hogares. El trabajo toca el corazón del alimento primigenio de los mexicanos, el que sigue después de la leche materna, la tortilla, inseparable componente del trinomio maíz, chile, frijol. Es un tema del cual aflora identidad, porque, como alguien diría, sin maíz no hay país. En el capítulo se describen y analizan las políticas sociales del Estado para el abasto de las tortillas de maíz y las formas de acceso formales e informales al producto. Se establecen etapas en la producción y distribución del maíz marcadas por el comportamiento del mercado, la función del Estado y los movimientos sociales y su papel en el subsidio de la tortilla de maíz. No obstante, la escasez del producto, su creciente demanda, el incremento de su precio, la pérdida de inocuidad, el autor habla de la etapa actual, me parece con demasiado optimismo, ya que dice la etapa actual, la que estamos viviendo, dice que combina los esfuerzos de la sociedad civil y las voces que pugnan por una intervención gubernamental más decidida frente a los escenarios internacionales de riesgo para la seguridad alimentaria. De hecho, esta última etapa ha estado marcada por una exigencia de reconstruir las instituciones y regular los efectos más devastadores del individualismo. Esta fase tiene una base técnica en las propuestas keynesianas retomadas por la Escuela de las Necesidades Básicas y las corrientes neokeynesianas y neoinstitucionalistas que han adquirido gran fuerza en los foros internacionales, dada la necesidad de restablecer las formas de cohesión social en gran medida destruidas por el modelo económico dominante. Concluyendo con propuestas como esta, el autor concluye con esta propuesta, dice: bueno, las alternativas que se vislumbran provienen de los esfuerzos de productores, consumidores y de algunas áreas de la administración pública local y federal por reactivar los sistemas agroalimentarios locales con arraigo territorial para recuperar las formas de producción y consumo propias de la diversidad geográfica y cultural de nuestro país. Ojalá que así sea. El cuarto capítulo, escrito por Ivonne Vizcarra Borde, lleva por nombre Inseguridad Social y Alimentaria, Praxis de la Violencia Estructural, Obesidad y Diabetes mellitus en poblaciones rurales del Estado de México. Por el nombre del trabajo, los temas y las relaciones que se establecen entre ellos, que son varios, y su finalidad, que consiste en entender cómo se reproducen las desigualdades sociales enmarcadas en las diferentes dimensiones de la seguridad alimentaria, que van desde lo global hasta el estado nutricional de los individuos, que viven pues en las poblaciones fundamentalmente rurales en México. O sea, el objetivo o la finalidad que se propone la autora, reitero, dice: la finalidad reside en entender cómo se reproducen las desigualdades sociales enmarcadas en las diferentes dimensiones de la seguridad alimentaria que viven las poblaciones rurales en México. A partir de trabajo de investigación en varios municipios del Estado de México, incursiona en esa realidad, dice ella, paradoxal, que relaciona la globalización con la inseguridad social y alimentaria como una praxis de la violencia estructural, la cual en México tiene una expresión perversa en la obesidad y diabetes mellitus,
principales causas de muerte en niños y adultos mexicanos. El trabajo, dice la autora, está atravesado por una perspectiva de género para llamar la atención sobre los efectos desiguales de la pobreza, malnutrición y enfermedades en hombres y mujeres. Mi punto de vista es que estas pandemias no responden a sexos, razas ni edades. El quinto capítulo del libro, escrito por Juana María Meléndez y Gloria Caño, se denomina, y el último que voy a comentar, se denomina Transformación Alimentaria en Sonora, nuevas tendencias en el comportamiento alimentario y nutricional de la población infantil y juvenil. Este trabajo, me parece, es un espejo para vernos los sonorenses. En él, las autoras analizan la transformación alimentaria de los sonorenses, contrastándola con los modelos que impone la globalización, los cambios en los patrones de producción y consumo a nivel nacional, la trayectoria de producción, comercialización y consumo en Sonora, así como los efectos en la salud de la población infantil y juvenil del Estado, particularmente en la ciudad de Hermosillo. En el documento se observa la paradoja de la abundancia de alimentos en los anaqueles de las empresas minoristas de la globalización y la cultura de consumo que venden. Esto, aunado a los cambios en la estructura y funcionamiento del núcleo familiar, los cuales, entre otros, se expresan en transformaciones en los comportamientos de las ingestas, ha propiciado que alimentación no sea sinónimo de nutrición. Las autoras concluyen con estas reflexiones finales. Dicen: encontramos que la transformación del sistema alimentario sonorense y su inserción en el mercado y el sistema alimentario global, junto con la presencia de las corporaciones transnacionales, los medios de comunicación, la urbanización y los cambios demográficos en la entidad, son parte del ambiente construido que ha favorecido la transformación alimentaria y la conformación de un ambiente obesogénico. Finalmente, una vez comentados o sintetizados pues, los 5 trabajos, deseo apuntar que el documento es una aportación al conocimiento de la crisis del paradigma alimentario contemporáneo y a las respuestas alternativas para enfrentarla. Se advierte en el libro que los autores que incursionan en los capítulos que lo forman contienen una amplia información en el tratamiento de diversas perspectivas del tema, lo cual se traduce en el abordaje de antecedentes, uso de instrumentos teóricos y conceptuales, trabajo de campo realizado y los niveles de reflexión y análisis que se ofrecen. La estructura de los 3 apartados es coherente con una introducción escrita por María del Carmen Hernández Moreno, que aquí nos dejó la silla vacía, una introducción general que yo creo que por sí misma, que vale la pena por sí misma en cuanto es un ensayo reflexivo sobre el tema. O dicho de otra manera, pues la lectura de la introducción del libro escrita por la rigurosidad que asume María del Carmen nos da de entrada el conocimiento pormenorizado de las páginas que forman el documento. El libro es una importante aportación al estudio del sistema agroalimentario de la actualidad, su crisis y la exploración de alternativas para modificar tanto la oferta como la demanda de alimentos, particularmente en México y sus regiones. El libro es una fuente de conocimientos que advierten sobre un cambio en los patrones de producción, comercialización y patrones de consumo de la población. Es un reconocimiento a un problema que sugiere alianzas permanentes y sin cortapisas entre académicos, sociedad civil y función pública para potenciar ese cambio necesario de paradigma del cual habla el libro cuyo contenido ahora será dicho, explicado, completado por el maestro José Rómulo Félix. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Entonces le damos la palabra a José Rómulo Félix Gastel, que, como había dicho antes, es el cronista de la ciudad. Adelante, Gastel. Gracias, maestro, muy amable. Pues yo quiero agradecer la gentileza de esta invitación y felicitar
a las editoras coordinadoras, que son la doctora María del Carmen Hernández Moreno y la doctora Juana María Meléndez Torres. Esta publicación fue financiada por recursos del Laboratorio de Innovación para la Producción Inocua y Sustentable de Alimentos en Comunidades Rurales, que empezó a operar en el CIAR en el año presente, con el propósito de acompañar a las familias rurales en la construcción de soluciones holísticas a sus problemas alimentarios, productivos y de manejo de sus recursos naturales. El primer ensayo que vamos a comentar es el del doctor Ernesto Camus Gili, que se denomina Raíces de nuestra identidad, historia, alimentación y cultura. A través de ella nos da un recorrido por la historia culinaria sonorense, entrelaza elementos esenciales de la identidad y cultura de los habitantes de esta región. Los platillos típicos, además, reflejan una compleja conjunción de climas, desarrollo de tecnologías, de esfuerzos de exploración y descubrimientos de indígenas, hispanos y mestizos que han habitado esta región a lo largo de su historia. Toda cocina tradicional es resultado de hazañas, de imaginación y atrevimiento, de gustos que nacieron en el seno de un pequeño grupo y fueron difundiéndose hasta llegar a constituir parte de nuestra herencia social. Para finalizar, Camus Gili destaca los impactos de los grandes cambios de la sociedad sonorense sobre su cultura culinaria, la urbanización y redefinición de las relaciones con la tierra y en general con los recursos naturales, la integración a la economía mundial. Él acaba de decirlo magistralmente en su ponencia alrededor de cómo el trigo, con el cual está sustentado supuestamente, o estuvo sustentado el desarrollo de la humanidad con la Revolución Verde de Norman Borlaug, creó en nuestras comunidades sonorenses un descontrol social que le llevó a cambiar su vida, como se comentó y el maestro Terán lo dijo también. Frente a estos acontecimientos, más que un regreso al pasado, en el texto se propone por el autor la recreación de la cocina y la gastronomía sonorenses, con base en un conocimiento profundo de la tradición, sus razones y sus recetas, desde la perspectiva de la cultura alimentaria. La última parte de esta obra se dedica a explorar las alternativas que el consumo desde diversos frentes, de manera casi intuitiva en muchas ocasiones y sin conexiones institucionalizadas entre sí, se perfilan para hacer frente a las tendencias homogenizantes y excluyentes del actual orden alimentario. Aquí las preguntas serían: ¿es posible un orden alimentario distinto al dominante? ¿Y cuáles son los temas que se discuten al respecto? El segundo trabajo de la presente compilación se denomina Agricultura Familiar Sustentable y Seguridad Alimentaria, una salida a la crisis alimentaria, de María del Carmen Hernández, Araceli Andalo y Antonio Méndez. En este capítulo los autores presentan una serie de argumentos para justificar el diseño de una estrategia hacia la seguridad alimentaria fincada en el fomento de la agricultura familiar. Se utiliza como herramienta de análisis el sistema agroalimentario globalizado. La premisa para tal planteamiento parte del propio reconocimiento que hace la FAO sobre de la UNESCO, ¿no?, sobre la capacidad que tiene la agricultura mundial para la agricultura mundial para alimentar a la humanidad. La agricultura mundial, textualmente dice, produce un 17% de calorías per cápita que hace 30 años, o sea, más que hace 30 años. Esta cantidad es suficiente para proveer a cada ser humano en el mundo al menos 2.720 calorías diarias. Evidentemente, por un lado, como las vías del tren andan los satisfactores, y por otro lado está la imposibilidad de adquirirlos por la inmensa mayoría del mundo. Así las cosas, el punto más crítico de este SAC no es el abasto, sino el acceso a esos satisfactores. Estos resultados están gestando un movimiento de impugnación social hacia las instituciones de la globalización neoliberal, haciéndolas responsables de generar un modelo de desarrollo insostenible, fincado en la desigualdad e injusticia social. En el último segmento del capítulo se ofrece una síntesis de los elementos básicos que estructurarían un nuevo paradigma agroalimentario y las condiciones mínimas para la construcción de nuevos modelos alimentarios articulados en torno a la agricultura familiar. El tercer ensayo, denominado De alimentos y otros productos regionales, respuestas locales frente a un sistema agroalimentario globalizado en crisis, de Peter Gerritsen, dice que a manera de hipótesis sostiene que es posible hacer frente a la globalización en las localidades rurales
a través del impulso a un gran número de alimentos y otros productos locales caracterizados por desempeñar funciones diversas de índole ecológica, económica y social. Para demostrarlo nos presenta su experiencia en la región costa sur de Jalisco, en el occidente de México, donde realizó un estudio sobre 32 productos locales y el comportamiento de su mercado en el período neoliberal. El enfoque se centró en analizar la importancia de la producción alimentaria y artesanal, así como en el entendimiento del trabajo campesino y microempresarial local, como respuestas frente a los impactos negativos de un sistema agroalimentario global en crisis. De tal suerte que esas experiencias locales no se conforman con plegarse a lo marcado por la ruta neoliberal, son esfuerzos hacia, entre comillas, una modernidad alternativa, donde la construcción de nuevas relaciones entre los diferentes actores sociales y el Estado se convierte en la premisa central. En este estudio, los alimentos y las artesanías locales se analizan como las manifestaciones más visibles de los valores típicos de una región. Los productos locales constituyen un reflejo del bagaje cultural de un territorio determinado, incluyendo las relaciones sociales de producción. Se caracterizan por una multidimensionalidad y tienen en común, por un lado, una localización geográfica limitada a su zona de elaboración y, por otro, una relación directa entre la dimensión biofísica a los sistemas naturales, insumos locales, y la dimensión humana. Algunos de los productos regionales, por ejemplo, los alimenticios, siguen los ciclos productivos, ya se ha comentado aquí, y por lo tanto no están disponibles todo el año. La territorialidad de los productos se refleja tanto en sus características como en los consumidores y usuarios. Quienes asumieron estas estrategias de adaptación fueron los que, por el contrario, están buscando incorporar nuevos elementos en su proceso productivo de procesamiento e industrialización, así como de comercialización. El cuarto ensayo corresponde a una colaboración de Noemí Bañuelos, Patricia Salido y Alfonso Gardea. Se intitula Conocimientos y usos del chiltepín en Sonora, una aproximación etnobotánica. Pretende destacar la significación del chiltepín en diversos aspectos de la vida cotidiana de los sonorenses. El chiltepín es un fruto, nos dicen, que no solo da sabor a los alimentos, sino que es parte de la medicina tradicional. Detrás de su uso podemos apreciar valores morales, costumbres, hábitos, creencias y formas de pensar que son realmente un reflejo de la cultura e identidad de la sociedad sonorense. De entrada, los autores señalan que a pesar de la importancia cultural, económica y biológica de este pequeño fruto, en la mayor parte de los estudios disponibles efectuados en Sonora han abordado la temática desde una perspectiva unidimensional, generalmente agronómica, aquí lo comentó un agrónomo hace rato. Aunque a la fecha se llevan a cabo trabajos con enfoques ecológicos, fisiológicos, de inventario de recursos, de procesamiento y de mercado. Afirman que tratándose de plantas en general, de los escasos trabajos referidos a los recursos vegetales en Sonora, también se observa que estas han sido estudiadas desvinculadas con la vida cotidiana de las comunidades locales. Con algunas excepciones, en diversos trabajos, las plantas aparecen como si fueran apéndices fragmentados de la cultura de los grupos sociales. Lo más grave no solo es la parcelación del conocimiento, sino la invisibilización de los actores sociales. En el caso específico de las investigaciones centradas en el estudio del chiltepín, en su mayoría han sido enfocadas a aspectos agronómicos tales como su ecología, germinación y propagación, con el fin primordial de lograr su domesticación. Siempre se hablaba que el chiltepín, que las vegas de los ríos, que tendría que venir un pájaro, comerse un chiltepín y después defecarlo de algún modo y que caiga en tierra fértil y naciera. Eso era hace muchos años, eso se comentaba. Esta domesticación, a eso es lo que se refiere. La perspectiva etnobotánica, en cambio, ofrece un marco referencial muy valioso, ya que permite observar e interpretar las formas en que los seres humanos se han relacionado con las plantas. Así que con esta herramienta los autores pretenden considerar la integración de algunas de las distintas formas en las que los sonorenses se han relacionado con el chiltepín. Si bien es cierto que los recursos materiales de una región condicionan la acción, sin embargo es la cultura la que orienta y controla esas acciones. El estudio se realizó en Mazocahue, población ubicada en el río Sonora, y en Piedras Verdes Viejo, es un mineral que estaba
volvió a revivir hace unos años, de la Sierra de Álamos, lo que sirvió de base para el mejor conocimiento de la relevancia de este Chile entre los mestizos y los grupos indígenas Mayo y Guarijío. Atendiendo a los preceptos de la etnografía en la presentación de los resultados de la investigación, la voz de los actores sociales ocupa un lugar preponderante. A manera de conclusión, Bañuelos, Salido y Gardea afirman que las plantas son mucho más que materia prima. Son como los vasos capilares, entre comillas, por donde sube y baja la savia que nutre la vida y cultura de los pueblos. Los grupos indígenas y campesinos poseen una gran sabiduría con respecto a los recursos biológicos. Ante el proceso actual de la tala de infinidad de recursos vegetales y la desaparición de aspectos fundamentales de las culturas locales que representan nuestras fortalezas y raíces como pueblo, resulta pues esencial apoyar y respaldar tales conocimientos con trabajos etnobotánicos más sólidos a través de la investigación transdisciplinaria. El último capítulo de esta obra aborda el tema de la energía, de su importancia para la construcción de modelos alimentarios alternativos, incluyentes y para el desarrollo de las comunidades rurales, sobre todo de las más marginadas. Se trata de una colaboración de Rafael Cabanillas, María del Carmen Hernández y Araceli Andábulo Reyes, que titularon Energías renovables, producción de alimentos y desarrollo rural, el caso de las comunidades de Huépari y Pueblo Viejo en Sonora. El documento se ha estructurado en 4 apartados. En el primero se expone el papel de la energía en el sistema agroalimentario. Para el segundo se trata de la importancia de las fuentes alternativas de energía para un desarrollo rural sustentable. Un tercero habla en especial de la energía solar y de sus usos potenciales y efectivos en Sonora. Y un cuarto finaliza con una breve reseña sobre la experiencia de uso en energía solar en 3 comunidades rurales de la entidad. Como premisa, los autores sostienen que el trinomio producción de alimentos, uso de energías y desarrollo rural se fortalece en la misma proporción que lo hace la crisis energética y alimentaria que actualmente aqueja a la sociedad globalizada. Cabanillas, Hernández y Andábulo sostienen que en la actualidad los lazos entre energía, alimentación y desarrollo se vuelven más profundos, sobre todo en el momento mismo en que los cultivos alimentarios se transforman en insumos para generar energía. A ello se agrega el incremento de los precios de los alimentos debido a que se han convertido en preciados insumos para el mercado de los biocombustibles. Este mercado agroalimentario fue seriamente cuestionado desde la crisis del petróleo en los años 70 del siglo pasado. Entonces se advirtió que el modelo desarrollado a través de la Revolución Verde, como ya se dijo también, fincado en el desarrollo de paquetes tecnológicos altamente demandantes de energías fósiles, estaba rompiendo el equilibrio de la relación energía-producción de alimentos que durante siglos se había mantenido constante a lo largo de la cadena agroalimentaria, además de la estabilidad social. Ahora que los vaticinos se han hecho realidad, los organismos internacionales relacionados con el tema energético, alimentario y de desarrollo y muchas organizaciones de la sociedad civil a lo ancho del planeta están promoviendo el uso de energías de fuentes alternativas a las fósiles. Las energías renovables contribuyen al desarrollo rural porque dan prioridad al desarrollo local a través del uso de recursos externos, propician la creación de empleos permanentes a nivel local y contribuyen a reducir la dependencia más costosa que son las importaciones de energía, por tanto promueven la autosuficiencia local energética, entre otras. En el caso particular de Sonora, son escasas las experiencias de aplicación de energías renovables en las áreas rurales. La Universidad de Sonora, en coordinación con instituciones del gobierno federal como Cedesol y del gobierno local, Comisión del Agua, participó en varios proyectos para dotar de energía solar a 2 comunidades rurales y una pesquera. La constante de las 3 experiencias fue el abandono de la infraestructura invertida, desgraciadamente. El caso más dramático es el del Puerto Lobos, porque hace casi 20 años constituyó el proyecto de energía social más ambicioso de la entidad. De haberse consolidado, pudo convertirse en un ejemplo de sustentabilidad que inspirase a otros organismos para seguir la pauta, cuando a nivel local era incipiente la preocupación por el medio ambiente y el cambio climático. Los precios de los combustibles estaban muy por debajo de como lo están ahora y todavía no presionaban los precios de los alimentos básicos. Para finalizar con esta presentación, es pertinente señalar, con base en los planteamientos aquí vertidos, la necesidad de avanzar simultáneamente en 2 direcciones. 1.
Urge la actualización de los marcos analíticos del actual modelo agroalimentario, sobre todo a nivel local y nacional, de manera que se transite de una visión homogeneizante, productivista, renovadamente extractiva y cada vez más excluyente hacia perspectivas que permitan la construcción de modelos alimentarios pluralistas e incluyentes, adaptados a las condiciones agroecológicas, socioeconómicas y culturales de las sociedades que los sustentan. Asimismo, es preciso avanzar en la sistematización y divulgación de los esfuerzos que de la sociedad civil y otros grupos sociales específicos se desplieguen. Esta es, a fin de cuentas, la inquietud que anima la publicación de la presente obra y que en última instancia promovió, como ya se comentó, la instalación en el CIAD del Laboratorio de Innovación para la Producción Inocua y Sustentable de Alimentos en Comunidades Rurales. Esperamos en los años próximos, así comentan estos autores, contribuir a su comprobación y documentar esta experiencia en una próxima publicación. Pues simplemente como conclusión, de entrada a la segunda década del siglo XXI, la problemática alimentaria está presente en el centro de uno de los mayores debates que se gestan en torno al desarrollo social y al cambio climático. De entrada se cuestiona la vigencia del actual orden alimentario y su pertinencia para alcanzar la primera de las metas del milenio, con mayúsculas, reducción de la pobreza alimentaria. Simplemente, no quiero ser catastrofista, pero leo esta obra y siente que andan Drácula y Frankenstein y la momia alrededor, por ahí cerca de nosotros, ¿no? Sin embargo, evidentemente ustedes están poniendo los ojos de precaución a la sociedad, y pues nuestra obligación pues es ser congruentes con estas advertencias científicas y actuar de una manera más racional en lo que se refiere a la alimentación. Es una tristeza que un país que tenga 40, 50 millones de pobres y no sé qué tantos millones de pobreza extrema, pues no hayamos podido solucionar ni lo más básico, ¿no? Qué triste es que la FAO diga que son 2.700 calorías, pero el problema es de dónde las sacan las 2.700 calorías para sobrevivir diariamente. Muchas gracias y muy amable a todos. Gracias, José Rómulo. Bueno, siguiendo con el programa, le cederé el uso de la palabra a una de las editoras, a Juana María, para que nos haga algunos comentarios o algunas reacciones a bote pronto de lo que los comentaristas hicieron. Adelante, Juana. Bueno, muchas gracias y buenas noches por estar aquí. Gracias a los comentarios de los comentaristas, el licenciado José Rómulo Félix, el doctor Miguel Ángel Vázquez y de nuestro amigo Álvaro Bracamontes. Yo voy a ser muy breve y es un poco decirles de dónde surge la idea de este libro. Somos del CIAD y en el CIAD, desde que se crea la institución, se le da como una preocupación, se le tiene una preocupación muy importante al tema alimentario, de ahí el nombre de la institución, pero también en la vertiente biológica, pero sin perder de vista que la alimentación tiene un componente social muy importante. Este año cumplimos 30 años ya de institución establecida, y este grupo de investigación, aquí uno de los dos de los que han formado parte sustancial del grupo, que es el Departamento de Estudios Sociales del Sistema Alimentario, están con nosotros y conforme ha pasado el tiempo, pues hemos ido cambiando por ciertas circunstancias. Y tradicionalmente el CIAD, en el área de desarrollo, se ha organizado un coloquio para dar esa discusión al tema alimentario, al tema social, al tema de desarrollo. Y el año pasado, una de las preocupaciones para nuestro departamento es todo lo que está pasando con la alimentación contemporánea. Ya los comentaristas los dijeron, cada uno de los capítulos que componen la obra, y lo que intentamos es que tenga un enfoque de sistema alimentario
en el sentido que vaya desde lo que es la producción, los insumos que hay para la agricultura, hasta el consumo. Todo esto tiene relaciones sociales, tiene relaciones culturales, productivas, y hay factores que últimamente están incidiendo de una forma más intensa, que son las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, y nunca antes habíamos tenido los cambios alimentarios que estamos teniendo ahorita. Entonces es poner un poco de atención en todo esto, cómo la alimentación que tenemos es tan simple que nos está llevando a tener obesidades y enfermedades que nunca antes las teníamos tan a la vista. Entonces algo está pasando en esto. Estamos dejando de lado el campo. En un país tan rico en recursos naturales, no estamos protegiendo nuestros productos básicos como el maíz. Entonces es un poco para ir haciendo un poquito más de reflexión en torno a esto. Los discursos de los grandes estudiosos en esto nos están diciendo que hay que volver a lo local. El sistema alimentario global nos está dejando más mermas de lo que realmente está ayudando. Entonces una de las recomendaciones o de las cosas a hacer es volver a lo local, a la producción, a poner atención en lo que estamos comiendo. Entonces pues nada más, eso es lo que... Bueno, otra cosa, una disculpa, la doctora Mari Carmen Hernández está con todo este proyecto de laboratorio, tuvo una reunión en México con personas del gobierno, entonces no está aquí con nosotros, pero sí va a estar. Y una disculpa para ustedes. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Juanita. Bueno, entonces, sin duda que este es, a mi juicio, un tema central. Yo siempre he pensado que no hay buena economía sin buena economía agrícola. Aquellos países que no piensan en consolidar su estructura productiva agrícola difícilmente van a fortalecer su economía en su conjunto. Y eso lo podemos ver en cualquier parte. Aquellos países que son sólidos, que tienen una economía robusta, es porque han pensado sin duda no solamente en la agricultura, sino en su sistema alimentario en general. Solamente por eso, bienvenida a esta obra, aparte de que es central, desde luego, es siempre que se publica un libro, es indiscutiblemente un asunto, un motivo de fiesta, es una fiesta. Siguiendo con el programa, entonces, si alguien del público quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, este es el momento. Entonces, Silva y Cristina, primero. Si hay alguien más y cerramos una primera ronda, bueno, con estos dos, adelante. Bueno, primeramente, nada, una felicitación a los autores y seguramente que sí vamos a comprar el libro, que se oye muy interesante. Y más que una pregunta, o quisiera hacer un comentario relacionado con la historia. Hemos visto a través de hace 200 años, o un poquito más, desde 1767, con la expulsión de los jesuitas y la imposición de las reformas borbónicas, que se destruye prácticamente el campo sonorense. Y eso trae a su vez pues nuevas formas y nuevas formas de alimentarse, hay un cambio en la cultura alimentaria. Después, 100 años después, también en el último tercio del siglo XIX, con la entrada del porfiriato, hay también una destrucción del sistema de producción comunal con la ley del fin de tierras y la destrucción prácticamente del ejido, ¿no?, de la producción comunal. Y 100 años después, otra vez en 1970, cuando se nos dice que ya no hay tierras que repartir y se nos impone el neoliberalismo diciéndonos
que se destruye totalmente el campo. Ya no producimos y ahora tenemos que importar. ¿Y qué es lo que ha traído esta importación de alimentos, de productos extranjeros? Pues esas enfermedades y ahora nos dice que nos echan la culpa de que somos los más gordos del mundo. Bueno, pues, ¿por qué? Habría que preguntarse. Entonces, pues lo que viene, ¿qué es lo que viene? Eso hay que poner mucha atención en lo que viene. Nos quieren quitar el maíz, que es otra de los focos rojos que hay que estar muy atentos, ¿no? Nos quieren meter el maíz transgénico y todos los productos también. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que habría que poner una reflexión, sobre todo en este simposio, sobre hacia dónde vamos y cuáles van a ser las reformas estructurales que están esperando. Gracias, doctor Silva. Adelante, Cristina. Preguntas sobre los transgénicos. Gracias. Una felicitación a ustedes como comentaristas. Creo que nos dejaron la semilla ahí para que ese libro de veras dé frutos. Y una gran felicitación para los autores, especialmente a ti, Juanita, que nos han dicho con muy pocas palabras lo que seguramente lo hemos estado pensando durante muchísimo tiempo y el pueblo lo está viviendo. Yo creo, y me sumo a lo que dice el maestro, que bueno, sí da terror pensar en todo esto. A mí me da más tristeza pensar que ustedes como científicos están haciendo su trabajo y que lo hacen de una manera muy importante, que nos lo hacen llegar a través de los libros, de todo eso, pero qué tristeza que solamente se quede en la lectura del libro. Yo creo que más importante que lo vamos a leer quienes estamos aquí, generalmente, de alguna manera se buscara la forma de hacerle llegar a los poquitos que deciden sobre todos nosotros, picarle la conciencia y algo más si se puede, a veces así reaccionan y retoman el compromiso que tienen con el pueblo. A mí se me hace, y me enojo cuando lo pienso, que los que llegan a los ámbitos legislativos, que es en realidad donde se pueden tomar decisiones para todo esto, llegan y se olvidan de los compromisos que hicieron, y especialmente del compromiso que es legislar para el bien de la mayoría, no solamente en el sentido económico. Yo creo que la situación del campo nos está estremeciendo y es urgente que se tomen medidas al respecto. Sin embargo, también hay que reconocer que como sociedad, pues estamos un poco apáticos, nos acaban de dar una patada con la ley laboral y no chistamos y seguimos apretándonos el cinturón y diciendo, bueno, es que todavía podemos y todavía podemos. ¿Hasta cuándo vamos a poder? Ustedes hacen su trabajo, muy bueno, pero ¿y de ahí qué sigue? ¿De qué manera alguien, quienes, la sociedad, los legisladores, el gobierno en general los va a apoyar? ¿Qué más hay que hacer para apoyar este foco rojo urgente que ustedes han puesto en el tablero? ¿Qué se puede hacer? Felicidades y gracias por seguirnos despertando la conciencia, arañando la conciencia. Gracias. Sí, adelante. Hace como unos 8 o 9 años tuve la oportunidad de conocer a un diputado del Partido Popular Español y fuimos a ver unas instalaciones en Guaymas. Ya después de una agotadora gira ahí por los muelles y todos los astilleros y todo, nos dimos una cantina, gracias a Dios. Y ahí un conocido mío, dedicado a un armador, o sea, una persona que tiene barcos y que pescan sardina, dijo que se producían anualmente 500,000 toneladas de sardina. Curiosamente, la inmensa mayoría de esas capturas de una proteína de gran calidad la degradan como harina de pescado para convertirla en alimento de puercos o gallinas. Sin ánimo de restar un centavo al capitalismo mexicano, el gobierno podría comprarle a los millonarios
que ya tienen mucho, esas 500,000 toneladas, convertirlas en sardina comestible humana y darle de comer a medio México. Pero no, están los intereses creados. Se lo dijo un político, dijo, no digas nada, no te vayan a oír. Ah, bueno. Como decía Clarías, está bueno. Gracias, mi hermano. Gracias, José Rómulo. Adelante, Juan. Bueno, yo estoy convencida que para grandes cambios hay que empezar por los pequeños. Entonces, todos los actores que estamos aquí, tenemos que poner un granito de arena desde donde estemos. Voy a empezar, el libro, lo dijo el licenciado, estuvo financiado por un laboratorio. El grupo de Mari Carmen Hernández, aquí está el doctor Gardea, está junto con ellos en ese proyecto. Están trabajando en el campo, están tratando de darles respuestas a la problemática del campo. Ellos ahorita están en una región quesera de queso fresco, tratándoles de dar controles de calidad para la venta de ese producto, para apoyar a los pequeños productores, que es lo que requerimos ahorita. Eso es en cuestión de campo, de producción, una de las cosas que estamos haciendo. Yo desde el punto de vista de consumo, nosotros intentamos, porque es muy difícil, formamos un grupo en torno al problema de la obesidad, se nos acercaron a una diputada, estuvimos trabajando para empezar a hacer algo en relación con eso. No soy muy política, pero creo que el problema es que los tiempos no dan y que las buenas intenciones a veces se quedan solamente ahí y no pasa a mayores. Pero como consumidores de alimentos podemos hacer algo. Sonora tiene mucha producción, Hermosillo, mucha producción de hortalizas, de productos del campo que se expenden en los mercados. Tenemos mercados de abastos, tenemos el mercado regional, municipal, que aquí uno de los chicos mañana presenta una ponencia en relación a los mercados. Pero ¿por qué en vez de consumir a los grandes, por qué no empezamos con los pequeñitos? Son productos más baratos, más frescos, y eso les está dando como un plus, y es lo que tenemos que empezar a hacer. Creo que por ahí va, pero cada uno desde donde estemos podemos empezar a hacer eso. Quizá pudieran mandar ustedes alguna especie, algún pequeño tríptico, algo que pudiésemos, concentrando en el libro, que pudiésemos nosotros manejarlo para hacer llegar la información, por ejemplo, a las escuelas o grupos de mujeres, no sé, a aportar algo más para ustedes. Sí, lo podemos hacer. Bueno, vamos a abrir una nueva ronda de comentarios y preguntas. Está Ernesto y está Alfonso. Adelante. Teléfono, acá. Digo. Bueno. Es iPhone. ¿Quién habla? Me parece muy interesante la pregunta y la respuesta de Juana María es excelente. Hay que empezar por lo que se puede hacer hoy y mañana. Y sí, yo creo que tenemos que tener cada vez más conciencia de qué alimentos compramos y dónde los compramos. Y por supuesto, cuando se habla en la obra esta de apoyar la producción local, es mucho mejor comprar alimentos que se producen en la región, y por la región entiendo Sonora, Sinaloa, Chihuahua, etcétera, que alimentos que vienen de Chile o de Florida o de no sé dónde. En términos económicos pueden llegar más baratos, es impresionante, pero en términos económicos hay un problema de traslado que implica uso de combustibles fósiles, que implica deterioro de la atmósfera, etcétera, etcétera, para traer unas uvas o unas sandías de Chile, etcétera, cuando Hermosillo y Río Sonora ha sido una población donde se producen tradicionalmente unas maravillosas sandías. O sea, creo que hay que apoyar la producción local. Y nada más un detalle que me llamó mucho la atención, lo estaba leyendo hace unos días. En Estados Unidos hay movimientos similares, obviamente, pero están empezando algo que a mí me fascina la idea, que es ¿cómo lo llamaría? Vamos a hacer un amontonamiento de compradores en tiendas que lo necesiten.
Entonces, en Estados Unidos está pasando esto. En una ciudad, la gente que quiere apoyar a la producción local y al mercado local, a la gente que tiene este tipo de idea, se ponen de acuerdo por redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera, lo que ustedes quieran, y dicen, ¿saben qué? El próximo jueves a las 8 de la mañana vamos a ir a amontonarnos en la tiendita de don fulano y todo el mundo tiene que comprar una cantidad, no mucho, pero decía, no más de $20, pero todo el mundo compra 10 a 15, $20 de productos. Y ese día de repente le llegan 200 o 300 gentes y cada uno compra $10, $12, $15 de productos y le da un levantón a la tienda y le permite seguir en una idea interesante que es apoyar. Entonces, esto está pasando en muchas ciudades de Estados Unidos. No digo que aquí lo hagamos, pero no sería mala idea. Hay mercados, hay lugares donde se expenden con mucho problema producción local, de buena calidad, que da trabajo a la gente de aquí, y pues desgraciadamente acabamos comprando en los Costcos, en los Sam's, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucha conciencia, y si no vamos a hacer mítines de compra en estos lugares, por lo menos sí cada uno tratar de comprar lo más posible en esto. Yo creo que es parte del cambio que tenemos que hacer. Gracias, Ernesto. Doctor Gardea. Muchas gracias. Quiero hacer un comentario en relación a lo que mencionó Cristina, porque efectivamente es un panorama que se ve difícil, ¿verdad? Miren, el laboratorio de innovación que lidera la doctora Hernández es un proyecto que haya venido picando piedra de muchos años atrás. El punto es que una parte de la problemática del medio rural sonorense lo expresa muy bien el doctor Camo en su plática del pozole de trigo. Al final de cuentas, estos productores se han especializado en sus becerros de exportación y se les olvida lo demás. Entonces, cuando yo era niño, las carretadas de verdura venían de los ejidos al campo y ahora van al revés, ¿no? Y va usted a los ejidos y es tierra de Maruchan y Coca-Cola. Entonces, dentro de lo que se dictaminó por ahí era que esta alta especialización está causando algunos problemas, pero curiosamente el viejo vende los becerros una vez al año, pero luego por ahí unas vaquitas y la señora hace los quesitos, y cuando ella le mete los análisis económicos a esto, encuentra que la señora gana 4 veces más dinero que el señor con los quesitos. El problema de los quesitos, al menos que nosotros analizamos, es que después del análisis microbiológico usted le hace las cruces, no lo quiere ni ver. Entonces el reto inmediato era cómo hacer funcionamientos. Ahí nace el proyecto, y es un proyecto que todas las autoridades, todas, lo ningunearon. No digo nombres de funcionarios para no poner a gente entre ellos, ¿verdad? Pero por azares del destino, aquí está el doctor Sandoval que lo puede ratificar, esto llegó a oídas del Congreso. Entonces se les presenta al Congreso, a la Cámara de Diputados, esta idea donde fundamentalmente lo que se trata es de estas tecnologías que hay disponibles, llevarlas al medio rural, demostrarlas, que la gente le interese, se apropie de ellas y podemos inducir un cambio. Como dice Juan María, es un cambio muy pequeño, pero con la fortuna que un diputado inteligente que dijo, ahí hay un potencial. Es como llegan los recursos para poder crear este laboratorio, que tenemos muchas expectativas de uso. La buena nueva que le quiero compartir pues, es que a final de cuentas siempre encontramos a alguien que la carbura un poco más adelante y que ve los potenciales que se pueden hacer. Yo quiero apostarle a eso. Gracias. Bueno, ¿no tendrás un último comentario? No, bueno, es que se me olvidó hace rato, pero hay experiencias como la persona que escribe aquí, que es de Jalisco. Ellos también están trabajando en la cuestión rural con los pequeños, tratando de dar alternativas. Y en todo México hay, aquí hay algo muy interesante en el sur de Arizona que podemos compartir nosotros también, porque ellos están haciendo rutas con los mercados de productores para que lo conozca la demás población. Eso podemos hacer también nosotros, a unirnos, porque la cultura es muy similar. Están con la tortilla de agua, están con ciertos productos, pues la ecología y el clima es igual. uno pasa para allá, solo está más limpio, pero es lo mismo. Entonces, que sí hay esfuerzos pequeños y algo va a pasar. Hay esperanza. Hay una persona que
un comentario como gastrónomo en nuestra área. Ahorita sabemos que las tendencias gastronómicas van y vienen, ¿no? Cada rato, cada 3 años más o menos, una tendencia gastronómica se va pero ahorita hay una muy importante, que es para todos, que no nomás para los gastrónomos, y consiste en ir hacia lo regional. Entonces yo espero de todo corazón que esa moda gastronómica no pase, y que lo que estamos diciendo todos de que cocina rescate, tradicional, típica, platillos de nuestros antecesores, se quede. Entonces también, citando un autor que, parte de mi trabajo, pero es Poland, el autor del Dilema del Omnívoro en Estados Unidos, dice que no es posible que ahorita estemos checando mal las especificaciones de nuestras pantallas planas, de lo que tenemos en nuestras casas, en elegir a quién va a reparar nuestro auto, que en los alimentos que nos estemos comiendo y quién nos lo está vendiendo. Entonces vamos a trabajar todos, porque la alimentación es un área multidisciplinaria. Entonces, gastrónomos, nutriólogos, economistas, antropólogos, sociólogos, historiadores. Creo que es buen tiempo, ¿no?, para ya reunir todos los campos y hacer algo por nuestra tierra. Gracias. Vamos a pasar a la entrega de los reconocimientos. Entonces, a nombre de la Sociedad Sonorense de Historia, pues se van a otorgar estos reconocimientos. En primer lugar a José Rómulo Félix Castelo, por su participación como presentador del libro. Igualmente al doctor Miguel Ángel Vázquez Ruiz, por sus comentarios al texto. Desde luego, el reconocimiento a las autoras, a las editoras, a Juana María Meléndez Torres, darle a María del Carmen circunstancias. Bueno, pues muchas gracias. Con eso damos por terminado la presentación del libro y seguimos. Perdón, se les invita, bueno, entonces se les invita desde luego a no solamente el vino de honor, sino a la cena completa que han preparado aquí los organizadores. Muchas gracias.